Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Por si eres nuevo o nueva por aquí y nunca antes me habías visto, mi nombre es Mary y este es mi canal Mary's Home, en el que hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. Hoy os traigo una rutina de limpieza de esas que tanto nos motivan. Como habéis visto, ya me he preparado mi café para coger fuerzas y lo primero que voy a hacer es poner una lavadora de ropa oscura, porque así mientras yo voy haciendo otras cosas, la lavadora va lavando y vamos adelantando faena. Muchas veces me decís que no sabéis por dónde empezar a limpiar y mi consejo es que siempre empecéis por las tareas que se hacen solas, como por ejemplo poner una lavadora o poner el lavavajillas. Para la ropa oscura no uso suavizante, en su lugar le añado un chorrito de vinagre de limpieza, ya que el vinagre mantiene el color y el brillo de las prendas intactas durante mucho más tiempo. Hoy, aparte de mi rutina diaria, lo que tengo que hacer todos los días, lo que se hace en una casa donde se vive, tengo que hacer algunas tareas que hago mensualmente, como por ejemplo limpiar las puertas y limpiar los zócalos. Esto os lo digo porque me preguntáis muchísimo por mi planificación de limpieza y siempre os digo que cada casa, cada persona y cada familia es un mundo y la planificación también tiene que ser distinta. Pero a mí personalmente me va bien limpiar las puertas y los zócalos más a fondo una vez al mes. Lo siguiente que hago es aspirar el sofá. Me gusta hacerlo una vez al día para mantenerlo mejor, ya que tenemos a las perritas, las subimos al sofá con nosotros y bueno, sueltan un poquito de pelo. Como veis, estoy cambiando el orden, siempre limpiaba la mesa primero y después aspiraba el sofá, pero me he dado cuenta de que como la mesa está tan cerca del sofá, alguna de vosotras me había preguntado si al hacerlo en ese orden no se ponía un poquito de polvo después en la mesa, y la verdad es que tenéis razón. Aunque también os digo que este tipo de mesas no tienen remedio y cuando acabas de limpiar ya tienen polvo otra vez. Ahora voy a colocar bien los cojines porque la verdad el sofá y el salón es otra historia con los cojines ordenados. También voy a colocar bien la manta, que por cierto, ahora que veo la mantita, aquí esta mañana nos hemos despertado con un tiempo mucho más fresco y cuánto lo agradezco porque estábamos teniendo un calor terrible. Ahora ya me pongo con la mesa, he metido los mandos en su cajita y la voy a limpiar con este limpiacristales de Mercadona, que siempre os digo que como limpiacristales comercial es mi favorito. También voy a limpiar la estructura blanca de la mesa que coge muchísimo polvo y aunque a diario la mantengo con el plumero, una vez por semana me gusta limpiarla con el Cif más a fondo. No sé si lo sabéis, pero el Cif es un producto maravilloso para limpiar todo lo que sea de polipiel. Yo lo que hago es, como habéis visto, primero pasar el plumero, esto lo hago siempre para quitar el exceso de polvo y que después no se quede pegado en la bayeta. Y le pongo una cantidad pequeña de producto en una bayeta mojada bien escurrida. Froto bien toda la zona y después lo seco con una bayeta seca. difficult, but it will take a miracle now to fix the problems. How come
Aquí tengo el tendedero en medio del salón, que la ropa ya estaba seca, así que la voy a recoger. Este tendedero me va muy bien porque la verdad es que yo la ropa que tiendo es muy poca, tiene bastante capacidad y es plegable, y una vez está plegado no ocupa prácticamente nada de espacio. Lo siguiente que voy a hacer es limpiar las puertas y los zócalos, y para ello lo que utilizo es un cubo con agua calentita y un chorrito de jabón líquido para platos. A veces también utilizo amoníaco en lugar de Fairy. Depende de si las puertas están muy sucias o no, pero personalmente el olor del amoníaco me parece muy fuerte y por eso intento evitarlo. En el caso de hoy, como las puertas estaban bastante limpias, pues he utilizado jabón líquido para platos. Lo que hago es meter una bayeta de microfibra en el cubo, la escurro bien y limpio bien todas las puertas. Después, con otra bayeta seca, la seco bien para que no quede ningún tipo de marca. Y para limpiar estos cristales templados que tienen algunas de las puertas, utilizo el limpiacristales de Mercadona y una bayeta especial para cristales, y quedan perfectos. Sigo con las puertas, por supuesto la otra puerta la limpié también por el otro lado, pero no lo grabé porque el procedimiento es el mismo y no quiero que el vídeo se haga demasiado largo. Esta puerta no tiene cristales, pero el procedimiento también es el mismo. De igual manera que no os he grabado cómo limpio todas las puertas de la casa, porque si no el vídeo sería larguísimo. La verdad es que limpiar las puertas es una tarea que me da bastante pereza, aunque da gusto verlas limpias, y eso que solo tengo 7, pero también os digo que en el momento de limpiarlas me parecen muchas. Los zócalos los limpio de la misma forma, aunque voy cambiando el agua, por supuesto, y en este caso los voy manteniendo semanalmente con la aspiradora. Algo que os recomiendo al 100% es que si tenéis manchas resistentes en los zócalos, utilicéis el borrador mágico, pero tened cuidado porque es abrasivo y si frotamos mucho nos podemos llevar la pintura o el lacado. Yo lo compro en Mercadona, pero lo tenéis en muchos supermercados. Para acabar en el salón voy a limpiar la zona de comedor, voy a limpiar la mesa que tenía bastante polvo y aspirar también las sillas, a limpiar el pie de la mesa, y bueno, estoy utilizando el multiusos de bicarbonato de la marca Fabulosa que compro en Action y me está gustando muchísimo. Sirve para todo tipo de superficies, incluido cristales y acero, y además huele muy bien. Y otra de las cosas que me gusta hacer cuando hago una limpieza un poquito más a fondo es limpiar cosa por cosa. Es decir, normalmente en el día a día no me paro a limpiar, pues, por ejemplo, en un centro de mesa la bandeja, el portavelas, el jarrón, pero en este caso pues lo voy limpiando uno a uno porque realmente son cosas que acumulan polvo y así se va manteniendo mucho mejor. También voy a pasar el aspirador muy rápidamente por las sillas. La verdad es que estoy muy contenta con el cambio de las sillas de polipiel a estas de terciopelo. Para mi gusto son mucho más fáciles de limpiar y bueno, qué decir de que estéticamente me gustan muchísimo.
Y también voy a limpiar el pie de la mesa, que tenía muchísimo polvo. Primero le paso el plumero, pues como siempre os digo, para eliminar el exceso de polvo, y después lo limpio con la bayeta y producto. Para terminar en esta zona voy a pasar el aspirador por todo el comedor y por todo el salón, y la verdad es que me preguntáis un montón por mi aspiradora. Es la Dreamy V11, la compré en Amazon y ya hace 4 años que la tengo y no puedo estar más contenta. Es muy potente, calidad-precio está genial, siempre os la recomiendo y todas las que la habéis comprado estáis encantadas. Además viene con un montón de accesorios y diferentes cabezales, uno de ellos para aspirar tapicerías, que de hecho muchas veces me preguntáis qué aspiradora es la que utilizo para el sofá, y es la misma que esta porque se convierte también en aspiradora de mano. Ahora me voy al baño y lo primero que voy a hacer es limpiar la ducha, porque nosotros después de ducharnos cada día limpiamos la mampara con la rasqueta limpiacristales para eliminar las gotas de agua y que se mantenga bien siempre. Pero una vez a la semana limpio a fondo la ducha. Voy a utilizar la fantástica piedra blanca, que como su nombre indica es fantástica. Es un producto natural que sirve para limpiar todo, yo la compro en Amazon. Y bueno, va muy bien para griferías, para paredes, para suelos, elimina muy bien la cal, bueno, para lo que queráis. Entonces lo primero que voy a hacer es limpiar todo lo que es el grifo y la ducha. Y bueno, después ya voy a ir con las paredes y con la mampara. Contadme en comentarios cada cuándo hacéis una limpieza más profunda de la ducha en vuestra casa. La verdad es que es bastante tedioso y para lo poco que dura, porque enseguida te vas a duchar y se va a volver a ensuciar. Eso es lo que me da más rabia de limpiar la ducha, pero bueno, es algo que se tiene que hacer. Para los azulejos no me complico, yo odio subirme a escaleras y a taburetes, así que cojo una mopa, le acoplo una bayeta de microfibra y los limpio con oxígeno activo. Este oxígeno activo lo compro en Mercadona, viene en líquido y yo lo pongo dentro de este bote con spray, con pulverizador. Pulverizo todos los azulejos y les doy con la mopa. Y bueno, quedan perfectos y no hace falta ni secarlos. Y como veis, la mopa te permite llegar hasta arriba del todo del techo sin tener que subirte a ningún lado. Lo siguiente que voy a limpiar es la mampara y estoy utilizando la piedra blanca, que es lo mismo que he utilizado antes para limpiar el grifo. Es un producto, como os he dicho antes, natural, tiene un aroma muy bueno a limón, y si os gustan los productos naturales y con olores más, menos olor a químico, os lo recomiendo mucho. La verdad es que algunas veces utilizo el eliminador de cal, el antical de Mercadona, y funciona muy bien ese producto, pero algo que no me gusta es que tiene un olor muy fuerte. Y por último limpio el plato de ducha, que normalmente lo limpio con el Cif, pero también lo podéis limpiar con la piedra blanca perfectamente.
Y utilizo un cepillo, bueno, este cepillo extensible que compré en Amazon, va muy bien porque es bastante duro y rasca bastante. Va muy bien porque no te tienes que agachar ni nada. Si no queréis un cepillo de este tipo, también podéis utilizar una escoba que tenga las cerdas bastante duras y bueno, que solamente utilicéis para esto. Lo digo por si no os queréis gastar más dinero, pues una escoba os sirve perfectamente. Y ya con la ducha bien limpia voy a hacer la rutina de limpieza normal en el baño. Lo primero que hago es pulverizar este desinfectante para baños de Mercadona y también este gel desincrustante que también compro en Mercadona. Los dejo actuar y mientras tanto hacen efecto voy a limpiar el mueble y el espejo. Para el lavamanos también utilizo el Cif de limón, que bueno, a mí me encanta cómo huele, me encanta este producto, deja un olor a limpio espectacular y le doy a todo el lavamanos también al grifo porque elimina la cal y lo deja brillante. Le doy a todo menos al mueble. Como veis también desenrosco el tapón del desagüe, es muy importante hacer esto porque se va quedando mucha porquería debajo. Y utilizo también un cepillo de dientes para rascar un poquito más en esas zonas que son un poco de difícil acceso y bueno, para que se vaya mucho mejor toda la suciedad. Que por cierto no creo que sea necesario aclararlo, pero por si acaso este cepillo de dientes es exclusivo para la limpieza. Con una bayeta lo enjuago todo muy bien y después lo seco, es muy importante secarlo para que no queden gotitas de agua y después sean marcas de cal. También le doy un poquito al mueble con el multiusos de la Fabulosa de bicarbonato que he utilizado antes. También le doy un poco a la pared, que como veis nosotros no tenemos azulejos en el baño, solamente tenemos azulejos en la zona de la ducha. Nosotros lo queríamos así porque nos gusta más y la verdad es que no nos arrepentimos en absoluto. Pensad que es una pintura especial para baños, para sitios en los que hay humedad y además es lavable. Le doy un poquito al espejo con el limpiacristales de Mercadona y una bayeta especial para cristales. Alguno de vosotras me había dicho que las habían vuelto a cambiar y habían puesto las antiguas. No lo he comprobado, pero espero que no, porque la verdad es que las nuevas me gustan muchísimo más, es que no sueltan nada de pelusa. En cambio las antiguas sí que me soltaban pelusa, de hecho las dejé de utilizar por eso, así que tengo que ir a comprobarlo, pero espero que no sea verdad. Ahora por último ya voy a terminar de limpiar el inodoro. Personalmente me gusta limpiarlo con papel de cocina porque una vez termino lo tiro a la basura y no tengo que estar lavando bayetas por separado por el tema de bacterias, gérmenes y demás. Limpio todo el interior de la taza con la escobilla y siempre antes de guardarla me gusta pulverizarle un poquito de desinfectante, del mismo que utilizo para limpiar el inodoro. Para terminar aquí en el baño paso el aspirador y también voy a fregar el suelo. El suelo que tengo tanto en el baño como en la cocina es porcelánico, no es madera.
En el resto del piso tengo suelo laminado, que es el que me recomendaron fregar una vez por semana, pero este y el de la cocina se pueden fregar a diario y eso es lo que suelo hacer. Si no es con la fregona, pues con la mopa con pulverizador, pero sobre todo el baño, después de pulverizar el producto en el inodoro, pues quieras que no, salpica un poquito en el suelo y me gusta o bien pasar la mopa con pulverizador o la mopa con alguna toallita para suelos, o si no, fregar el suelo. Estoy utilizando el fregasuelos de flor de cerezo de Mercadona. Este es mi favorito, hace años que lo utilizo y me encanta cómo huele. No quiero probar otro porque es que este me gusta tanto que no creo que haya otro mejor, otro que lo pueda superar. El olor que deja es espectacular, no sé si lo habéis probado, pero es mi favorito. Y bueno, ya por último me voy a la cocina. Además la lavadora ya había terminado, así que voy a meter la ropa dentro de la secadora y lo que no meta en la secadora lo voy a tender. Bueno, en la cocina no tenía tampoco demasiado por hacer, pues sí, la rutina diaria, colocar las cosas sucias del fregadero en el lavavajillas y poquito más. Hoy tenía que limpiar el horno. Odio limpiar el horno, tengo que reconocer que me cuesta muchísimo. Es una tarea que suelo hacer una vez al mes y tengo que admitir que esta vez lo he dejado un poco, porque sí, yo también... a mí también me pasa que se me olvidan las cosas o a veces lo voy dejando, y esta vez lo he dejado un poco más de lo normal, pero intento limpiarlo una vez al mes. Así que voy a fregar un poco todo lo que hay en el fregadero para dejarlo despejado y poder fregar la parrilla más cómoda. Voy a limpiar la inducción, las encimeras, todo, a dejarlo lo más despejado posible para poder limpiar el horno más cómoda. Ahora voy a limpiar la inducción, que por fin pude ir a Mercadona a comprar mi limpiador favorito, que es este, que se me había terminado. Y bueno, qué deciros de este producto, me encanta, es económico y además es muy fácil y rápido de utilizar y el resultado es impecable. Antes de ponerme a limpiar el horno, voy a limpiar las encimeras para dejarlo ya todo listo. Voy a retirar todo para limpiar por debajo y estoy utilizando el multiusos que os he enseñado antes, que he utilizado hoy para todo. El de la marca Fabulosa de Action, y además en el anterior vídeo ya os comenté que elimina muy bien la grasa. Stepped into my life, such a magic feeling when you tore down my walls. I wish I could go back to right before you told me I'd try to change it all. But look at us now, could have gone so far. It hurts to realize. Bueno, y ahora ya me voy a poner por último a limpiar el horno, que mirad cómo está de sucio.
Estas motitas negras, bueno, es aceite quemado y esto es horroroso. Tenéis que intentar no llegar a esto porque cuesta muchísimo de quitar. Me estuve frotando 2 horas. Es más, hasta se me cayó una uña y todo. Con eso, bueno, no os digo más. Me gusta ponerme guantes para limpiar el horno, pero no tenía, así que bueno, pues tuve que hacerlo sin guantes. No por nada, porque estoy utilizando la pasta de Pink Stuff y no es un producto abrasivo ni nada, pero bueno, como hay que rascar bastante y tal, pues me resulta en este caso más cómodo con los guantes, sobre todo para protegerme las uñas, que en este caso pues una se ha ido al garete, pero bueno, no pasa nada. La verdad es que esta pasta de Pink Stuff me gusta mucho para limpiar el horno. No tiene olores fuertes a químicos como otros productos, como por ejemplo el limpiador de hornos que utilizaba antes para esto. Últimamente no puedo soportar ese olor tan fuerte, así que me gusta mucho más limpiarla con esta pasta. Como veis, he cogido el Nanas porque con la Scrap Daddy no estaba haciendo nada. Así que he cogido el Nanas y después de mucho rascar ha quedado medio decente. También he sacado el cristal para poderlo limpiar por dentro y bueno, pues ya que me pongo y lo hago a fondo. Y en el fregadero limpio la bandeja, bueno, la parrilla con el Nanas y también la pasta de Pink Stuff. La verdad es que el Nanas en estos casos es lo que mejor me funciona para eliminar los restos quemados que tiene la parrilla. Bueno, y así ha quedado. La verdad es que ya me rendí porque estuve un montón de rato. No ha quedado perfecto, pero bueno, creo que el cambio es bastante considerable. Y ahora sí que voy a limpiar todo esto, a limpiar el fregadero. He tenido que fregar los dispensadores de jabón, la bandeja, el portavelas, todo, que no sé por qué no se grabó, pero de estar fregando en el fregadero aquí la parrilla, bueno, estaba todo perdido de pasta de Pink Stuff, de agua, de todo, así que digo, mira, lo friego todo y ya limpio el fregadero y lo dejo perfecto. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together, take me back where I belong. I want it all. Y ya por último voy a pasar el aspirador y a fregar toda la cocina. Y ya llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado y sobre todo, como siempre os digo, que os haya motivado a limpiar vuestra casa. Si es así, no olvidéis dejarme vuestro like, que con este simple gesto apoyáis el canal y me ayudáis un montón. Antes de irme os voy a dejar por aquí mi Instagram por si queréis seguirme para no perderos nada de mi día a día. Muchísimas gracias por estar aquí, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.